Primera pregunta que surge cuando alguien nos habla de Coparmex, muchos, algunos más jóvenes, otros más centrados en años, hemos escuchado este nombre. Significa, empiezo diciendo, Confederación Patronal de la República Mexicana. Hoy en día, en algunos ámbitos ya no se habla de patrones. Yo creo que podemos revalorar la importancia de este vocablo de ser un patrón, porque el patrón es el que se hace cargo con una dueñez generosa de la empresa, del destino de la misma, y que también asume la responsabilidad por el bienestar de sus colaboradores. Algo que ya decía Armando hace un momento, que aquí trato de rescatar, es que la Coparmex es un sindicato patronal, no es una cámara, no es un partido político, no es una asociación civil. Y esto me parece que es muy pertinente destacarlo por varias razones. Primero, habla de nuestro origen. La Coparmex se conformó en 1929, cuando en el país había un auge de los sindicatos obreros. En aquel tiempo, un movimiento sindical en el mundo entero muy radicalizado, que incluso buscaba la abolición completa de la propiedad privada, y producto de esas circunstancias surge la Coparmex para reunir y defender los intereses legítimos de los empresarios. Esto, que es una referencia histórica, lo que destacaría hoy en día para todos ustedes, queridos amigos, es que ha marcado el ADN, la personalidad, el temperamento de nuestra organización, porque siempre es la que está llamada a dar un paso adelante en los momentos complicados del devenir del país, cuando nadie más quiere alzar la voz, cuando hay que apretar la pierna, para decirlo en términos coloquiales. Esta calidad de sindicato patronal, que claramente, sin vergüenzas, sin penas, dice que representa, que une, que defiende a los empresarios, es lo que ha marcado por décadas y en un sinnúmero de momentos de nuestra historia, de la historia del país, que la Coparmex tenga un actuar a veces aislado, a veces diferenciado, pero siempre poniendo por delante el bienestar del país, el bien común y desde luego los legítimos intereses de nosotros empresarios. Hay una diferenciación, simplemente aquí lo comento de manera tangencial. La ley reconoce que hay sindicatos de patrones y sindicatos de trabajadores. Estos últimos son los más conocidos, pero decirles que es una figura que está perfectamente reconocida por la ley. Y algo que decimos con frecuencia, aquí lo repito, es que nuestra organización, aunque es de carácter apartidaria, está profundamente interesada en lo público, y en ese sentido participa activamente en los temas políticos, entendiendo la política como los asuntos de la polis, de la ciudad, del país. Justamente, y no sé quién seleccionó esta imagen en la presentación, pero me parece muy apropiada. Es un evento en el cual, siendo todavía yo presidente, eh, en el año 2019, había una intentona, que por cierto ahora parece regresar, de querer destruir, de construir al INE. Había una serie de embates muy graves por parte del Poder Ejecutivo, de la retórica gubernamental, y la Coparmex tomó en sus manos, como una de sus principales banderas, la defensa de esa institución fundamental del Estado mexicano, no del gobierno. Ese tipo de causas que van más allá de lo cotidiano, que son reflejo de un entendimiento del rol trascendente de la empresa, de la importancia de preservar las libertades, la democracia, el Estado de Derecho, es lo que hace que la Coparmex pueda tomar ese tipo de banderas y encabezar ese tipo de cruzadas. Ahora les platico un poco de nuestra esencia. Primero, decirles que algo que ha diferenciado por muchos años a la Coparmex respecto a otras organizaciones es que entre nosotros, desde siempre, la afiliación a la Coparmex ha sido absoluta y totalmente voluntaria. No hay un solo miembro, pequeño, mediano o grande, en ninguno de los lugares donde opera la institución, que haya sido en su origen coaccionado o inducido u obligado legalmente a participar. De hecho, para los más jóvenes les comparto que hasta hace no muchos años había un mandato legal en la ley de cámaras para que las empresas participaran de manera forzosa
en la Cámara de la Industria o Comercio del ramo del gremio que les correspondía. Y pasaban ocasiones que incluso cuando no se pagaban las cuotas de esas cámaras, eh, se cobraban las mismas como créditos fiscales, como si fuera un adeudo de impuestos, no era el SAT entonces, pero era la Secretaría de Hacienda, la mal recordada Lolita, dirían los clásicos. La Coparmex tiene una historia distinta. Aquí desde siempre nos hemos afiliado voluntariamente y las cuotas que pagamos lo hacemos gustosamente porque sabemos que hay un entregable, un valor que tiene que ver con la defensa de las mejores causas del país. También decirle que otra de las características que tenemos como agrupación es nuestra independencia. La Coparmex no se rige por los designios, por los intereses de uno, dos, tres o 10 empresarios, no es controlada en forma alguna por ninguna fuerza partidaria. Es una institución que va definiendo a través de sus órganos de gobierno, que ahorita hablaré un poco adelante, su rumbo, su tránsito, sus posicionamientos, y siempre lo hace de manera absoluta y totalmente independiente, empezando por la independencia financiera. Hace una institución que no recibe recursos públicos, que nunca los ha recibido, eso permite que pueda tener un diálogo fecundo, respetuoso con las autoridades, pero que también nunca haya tenido que renunciar a su derecho a poder disentir. Eh, Tercero, es una institución muy heterogénea, tiene una gran apertura. Dicho de otra manera, a diferencia de las cámaras gremiales de una industria, algún sector en particular, que tienen un foco de alto pixelaje, pero en dos o tres temas de la agenda de su sector, la Coparmex admite socios de todos los tamaños, de todas las regiones y de todos los giros de la actividad económica. Además, con independencia se trata de unidades económicas cuyo control está en mexicanos o en extranjeros. Dicho de otra manera, es muy representativa del crisol de los intereses empresariales, y a fin de cuentas donde se cruzan todos esos vectores es en el trabajo para crear empleos, para cuidar el proyecto de país, y por eso es que empresarios tan disímbolos, tan separados por sus tamaños, actividades y convicciones, encuentran en la Coparmex un punto de participación. Bueno, estas características que les he venido refiriendo dieron como consecuencia que hace algunos años, hace básicamente 20, 25 años, un empresario muy reconocido, del que seguramente ustedes escuchó hablar, don Claudio X González Laporte, dijo en alguna reunión que la Coparmex era la conciencia del sector empresarial. Una frase muy sabia, porque la conciencia es a donde se voltea, es donde se hace la introspección cuando hay que tomar una decisión importante. La conciencia del sector privado ha sido siempre la Coparmex, porque en momentos difíciles, cuando hay que enfrentar el poder, donde hay que tomar una decisión clara del rumbo, siempre recurriendo a sus principios y valores, la Coparmex nunca, nunca se equivoca. Yo añadiría, sin restarle ni sumarle una sola palabra a esta frase sacramental y que es muy reconocida dentro de la Coparmex y dentro del sector privado en general, que no solamente es la conciencia, es también el brazo que actúa dentro del sector privado. Pensamos, custodiamos, reflexionamos, pero también procedemos a la acción para no quedarnos solamente en el mundo de las ideas, sino logrando que sean transformaciones tal como nos parece que es mejor para el destino del país. Platico brevemente sobre nuestras convicciones, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos reúne, y para eso tenemos tres documentos fundamentales. En nuestros estatutos tenemos un plan estratégico quinquenal que actualmente, por cierto, está en vigor, que termina en 2023. Y tenemos una declaración de principios donde se comprenden 52 principios. Aquí están reflejados solamente dos o tres de los que son más eh, socorridos, mencionados, a los que recurrimos con más frecuencia, pero si ustedes entran a la página de Coparmex en www.coparmex.org.mx, pueden encontrar una enunciación de cada uno de ellos y una explicación de sus alcances. Estos principios fueron obra del trabajo de muchos individuos, de manera destacada de un filósofo expresidente nacional de la Coparmex, de Jean María Basagoiti, pero que han venido siendo actualizados, cada vez trayéndolos más a la realidad actual, pero que siguen normando, son la brújula de nuestra acción. Primero,
En la Coparmex creemos en la dignidad de las personas. No es casual que esto lo pongamos por delante porque por muchos años, especialmente en el siglo pasado, parecía o se decía que el Estado, el ente colectivo, estaba por encima del individuo. Nosotros pensamos que el individuo es el que va por delante, la dignidad de las personas, su capacidad de realización, y que el conjunto del actuar, del ser, del bienestar de las personas es lo que conforma un Estado, un gobierno, un país exitoso, pero partiendo no de la visión estatal, partiendo de la visión individual de las personas. Creemos de luego en la justicia, uno de los valores fundamentales de la convivencia social, y tratamos que este valor ilustre, norme nuestra actuación cuando impulsamos el cambio en la ley, cuando logramos y tratamos de actuar para conducir una acción del gobierno, cuando interactuamos con el poder legislativo, cuando defendemos a uno de nuestros socios. Siempre la justicia son los valores fundamentales al que nos apoyamos en la Coparmex. Y algo muy importante en nuestros días, bueno, lo ha sido siempre, pero ahora es más reconocido. Creemos profundamente en la solidaridad y en la subsidiariedad, significando esto que tenemos que privilegiar el desarrollo de los entes inferiores de menores capacidades para que se puedan exponenciar en estas capacidades, y que los entes superiores, en este caso el gobierno, sean solamente complementarios de lo que los individuos, las empresas, no puedan hacer por sí mismos, como por ejemplo administrar servicios públicos como la justicia o como la seguridad. Pero nosotros pensamos en que el fundamento de la cuestión social tiene que ver uno con la solidaridad y otro con la subsidiariedad. Ahí está la frase: tanta sociedad como sea posible, y solamente el gobierno que sea absoluta e indispensablemente para que pueda llevarse a cabo la convivencia social. Creemos desde luego en la economía de mercado, o en la economía social de mercado con responsabilidad social. Eso significa que pensamos que el vehículo de generar desarrollo, bienestar, es el esfuerzo individual. Desde luego, no creemos en que la mano libre del mercado, las fuerzas autónomas del mismo van a arreglar todo, pero nos parece que esa es la base de la conformación económica. Pero sí mencionamos siempre que debe estar presente la responsabilidad social empresarial, y por eso es que en años recientes, ustedes seguramente lo han registrado, la Coparmex ha sido un impulsor fundamental. Por ejemplo, el crecimiento del salario mínimo general fue un impulsor, y finalmente se concretó el que tuviéramos una reforma de fondo al sistema de pensiones, y así de manera general ha venido participando en este tipo de iniciativas. Creemos en el bien común, entendiendo como tal que en una sociedad, en un país como México, existe una posibilidad que debemos de buscar, alcanzar, para que la convivencia social, eh, la forma en que nos organizamos, genere para que en libertad, con responsabilidad y en armonía podamos tener todos mejores condiciones de existencia. Dejo hasta aquí los principios que mencioné hace un rato, son mucho más amplios. Les invito, ¿verdad?, a que los consulten en la página de la Coparmex, www.coparmex.org.mx, y déjenme dejar con ustedes algunas reflexiones ya casi finales sobre por qué elegir Coparmex. Primero, porque estamos en el lugar correcto, tenemos un gran país, y de lo que hagamos o dejemos de hacer los empresarios depende mucho el rumbo que va a tomar nuestra nación. Si ustedes y yo queremos incidir en el curso de nuestra región, créanme, se los digo con absoluta convicción y convencimiento, el vehículo de participar es la Coparmex. Es el lugar donde van a encontrar a sus hermanos y a sus hermanos comprometidos con una misma visión trascendente sobre nuestro futuro. Aquí en los siguientes dos cuadros está resumida esta convicción. Decimos que nuestra misión del 19 al 23, que ocupa el plan quinquenal actualmente en vigor, es promover el bien común, es decir, el bienestar de todos. ¿A través de qué? Del emprendimiento y de la innovación, que es la que permite la creación de valor. ¿Y para qué lo creemos? Para generar un desarrollo inclusivo. También pretendemos en nuestra visión del 2023, y estamos trabajando en ello, encabezados por nuestro presidente nacional, José Medina Mora, en ser la institución empresarial líder en el logro de avances significativos para el desarrollo económico y social del país, con equidad y desde luego con cohesión social. Como pueden ver, la visión de la Coparmex no es herramientista, no es de corto plazo, sino que es una visión y una misión
absolutamente trascendente para el futuro del país. Les decía hace un rato la declaración de principios. Otro de los instrumentos básicos es el plan estratégico. Hace un momento mencioné también que está en vigor actualmente nuestro plan quinquenal, el 2019-2023. Sufre ajustes cada año, pero queda vigente en lo esencial una vez que es aprobado por el comité responsable. De hecho, ya hay un nuevo comité que está trabajando con todo el tiempo del mundo en el siguiente plan estratégico. Y de aquí rescato los 8 objetivos estratégicos del plan. No los leo con detalle, pero desde luego primero hay un objetivo habilitante que es fortalecer a la propia Coparmex. Segundo, exigir y promover un sistema de justicia. Tercero, promover el Estado de Derecho, que ustedes lo saben es un catalizador fundamental para que pueda darse la actividad empresarial. Número 4, impulsar un clima de confianza para que se pueda promover la inversión, la innovación y la creación de empleos, la certidumbre, para llamarlo de otra manera. Quinto, impulsar, inducir, cuidar una economía de mercado con libertad, que sea competitiva y con responsabilidad social. Sexto, fortalecer el emprendimiento y la creación de empleos como una de las bases fundamentales, irrenunciables del desarrollo social. Séptimo, lograr que tengamos un país más equilibrado. Necesitamos incidir más en el pacto federal, en la conformación de un gobierno mucho más federalista y menos centralista. Ahí me parece que están las apuestas fundamentales de mediano y largo plazo del país. Y desde luego, ya con el número 8, trabajar para mejorar para todos los mexicanos en todo el país los servicios fundamentales que debe el Estado satisfacer, como son la educación de calidad y la cobertura de la educación, porque nos parece que esa es la manera de brindar oportunidades de prosperidad a todos los mexicanos. Termino diciéndoles que para participar hay una vasta estructura, aquí la resumimos en su nivel más básico. La Coparmex está conformada por una Asamblea Nacional conformada por 68 presidentes de centros empresariales y por 14 federaciones. De ella, este es el órgano más importante, actúa de manera discontinua, se reúne solamente 2 veces como mínimo, a veces 3 cada año, es donde se trazan los grandes temas de la Coparmex. Tenemos un Consejo Nacional de 136 miembros electos. Usualmente, aunque no tiene que ser así, cada centro empresarial postula al Consejo Nacional 2 miembros, aunque hay algunos centros como Ciudad de México que desde muchos años atrás postulan y logran que sean electos más miembros. El Consejo es el órgano deliberativo que mes con mes y a veces con mayor frecuencia cuando se requiere va marcando al presidente el rumbo de la organización. Y luego, como pueden ustedes ver, hay subgrupos. Aquí presentamos los más importantes. Hay 13 vicepresidentes que ayudan al presidente a gestionar. Todos ellos son voluntarios. Hay una comisión ejecutiva donde participan 29 de los miembros del Consejo Nacional para darle mayor capacidad de acción en el inmediato. Tenemos conformadas 19 comisiones de trabajo que están gobernadas por voluntarios, donde llevan a cabo sus aportaciones con la ayuda desde luego de profesionales que facilitan que estas sean debidamente procesadas y un staff en la Oficina Nacional de 56 personas. Aquí ven un organigrama funcional muy sencillo. Como pueden ver, lo más importante son las empresas socias de la institución.